abran su Biblia a la epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 21. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, pedimos una vez más, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que pueda aplicarla al corazón. Tú conoces la necesidad que existe en el pueblo, Señor. Por lo tanto, te pido, Señor, que seas tú hablando el corazón por esta palabra, por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, solamente a poder comunicar lo que tú quieres que hable de acuerdo a tu palabra. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En el Antiguo Testamento encontramos una historia del profeta Eliseo, cuando, siendo este alumno, discípulo del gran profeta Elías, Elías ya estaba para ser arrebatado. Eliseo se había dado cuenta, como parte de los estudiantes que este gran profeta de Dios tenía, que eso iba a acontecer. Entonces Eliseo había disfrutado de lo que es la gloria, la presencia de Dios, y él encontró el mayor placer de su vida en el Señor. En una oportunidad el profeta Elías le dijo que se quedara, y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En varias oportunidades Elías le dijo lo mismo, pero igualmente Elías respondió de la misma manera. ¿Por qué? Porque Eliseo no estaba dispuesto a renunciar a la satisfacción más grande que él había experimentado. Este mismo principio lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo, después de haber multiplicado los panes y los peces, muchas personas, cuando oyeron la palabra de Jesús, que dijo: ustedes me siguen por lo de los panes y los peces. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando la multitud escucha esto, le abandonó. Y Jesús le hace una pregunta a los discípulos: ¿queréis ir vosotros también con ellos? Entonces Pedro responde por el grupo y dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? De igual manera, los discípulos ya habían empezado a disfrutar el mayor placer de su vida y no estaban dispuestos a abandonarlo como lo hizo la multitud. El apóstol Pablo había vivido en carne propia la mayor satisfacción que un ser humano puede gozar en esta vida. Algunos creen que la felicidad se encuentra en los éxitos académicos, económicos, en el ser popular y en muchas otras áreas. Sin embargo, Salomón, habiendo él querido encontrar la satisfacción de la vida, llegó al final, después de que probó todo, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final del libro de Eclesiastés dijo: el todo del hombre es temer a Jehová y apartarse del mal. Entonces él entendió que la vida, la satisfacción, la plenitud, el gozo más grande no se encuentra en las cosas que la mayoría de las personas anda buscando.
sino que se encuentra en Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo vivía. Recuerde que esta epístola, cuando él escribe, se encontraba en una cárcel, en un arresto domiciliar, y tenía una cadena que le ataba a otro soldado, a un soldado pretoriano. Estamos hablando de las fuerzas especiales de aquel entonces, del ejército romano. Pero ahí Pablo disfrutaba de uno de los mayores, o el mayor gozo y el placer que un ser humano puede vivir. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que siendo víctima de injusticia, estando encadenado, estando en la cárcel, sin haber cometido un delito, sin haber hecho algo digno de merecer un castigo, ahora él está sufriendo? Pero ahora vemos aquí cómo Pablo se refleja en la vida de él el milagro de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Recordemos las palabras del mismo apóstol Pablo cuando dijo que Dios me tomó, dice, para ejemplo a aquellos que habrían de creer en él. Si vemos este milagro en la vida de Pablo, también Dios quiere hacer ese milagro en nosotros. Ese milagro es un milagro de tener la felicidad más grande, que la cual no depende de dónde estoy viviendo, no depende en qué lugar me encuentro, no depende de la circunstancia negativa, no depende de las amistades que tengo, no depende del dinero, no depende de la salud, sino que depende definitivamente de algo eminentemente espiritual. Dios dijo en cierta oportunidad a través del profeta Jeremías, dice, me habéis dejado a mí fuente de agua viva, y habéis cavado para vosotros cisternas rotas que no retienen agua. El mundo se encuentra así, tratando de encontrar la felicidad en cisternas rotas, y hemos dejado la fuente de agua viva, que es Dios. Pero Pablo encontró esa fuente de agua viva. Vemos que la naturaleza del mayor placer que un ser humano pueda tener en esta vida, lo hace a este hombre o a esta mujer, lo hace con unas capacidades, le llena de unas capacidades impresionantes para disfrutar aún en medio de los momentos más críticos. En el Antiguo Testamento encontramos algunas sombras de este placer. Por ejemplo, en la vida de Enoc, dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. En esa oración encontramos aquí el placer que este hombre había encontrado en la presencia de Dios. En el caso de Abraham, cuando él llegó a amar a Dios más que a su propio hijo Isaac, cuando Dios le pidió que se lo sacrificara, entonces ahí este hombre estaba mostrando que su placer más grande era Dios. David, cuando dice estas palabras, él era rey, él tenía todo el poder, el dinero, la fama, y él dijo esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué él podía decir eso? Porque él no encontró el placer en el poder, no encontró el placer en la fama, no encontró el placer en el dinero, no encontró el placer en el sexo, no encontró el placer en la popularidad, encontró el placer en Dios. Lo mismo Salomón en uno de sus momentos, cuando él estaba lúcido espiritualmente, llegó a decir: tú me eres mejor que 1000 mujeres. Porque hubo un momento en la vida de él que se desvió prácticamente como un hijo pródigo, pero luego recapacitó y dijo: la verdad que mi mayor placer está en Dios. Y así podemos seguir hablando, como el caso de María, hermana de Marta, encontró el placer en Cristo. Vemos, hermano, aún a María, madre del Señor Jesucristo, vemos el placer que encontraba en la obediencia a Dios. Y así, hombres y mujeres a lo largo de las Sagradas Escrituras que encontraron la mayor satisfacción y por eso demostraron una capacidad sobrenatural para vencer las dificultades. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: el secreto del mayor placer. Y ese placer se encuentra plasmado en este versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El enfoque que tenía Pablo de su propia vida
el objetivo final de su existencia, el objetivo de su salud, el objetivo de su trabajo, el objetivo de su conocimiento, el objetivo de su empeño, de todo lo que hacía, era para Cristo. De tal manera que él resume su vida con esta expresión: para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, si no es Cristo, no vale la pena vivir. Por eso también encontramos en uno de los salmos que dice: tu misericordia es mejor que la vida. La vida sin Cristo no sirve. Sin la misericordia encarnada en Cristo no sirve, porque no se disfruta. Por eso algunas personas, la vida para ellos es una molestia, es una carga. ¿Por qué? Porque no han encontrado el verdadero objetivo y que les lleva a disfrutar el mayor placer. Este placer se encuentra en dos aspectos importantes que expresan este versículo. Primero dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí nos habla en primer lugar del morir al propósito egoísta, pero también me habla del vivir para Jesús. Me habla de muerte, pero me habla de vida. Me habla de muerte, pero me habla de resurrección. En cierta oportunidad, Plutarco dijo estas palabras: ¿cómo es posible que la higuera, siendo de raíces tan amargas, de tallo tan amargo y de hojas tan amargas, pueda dar un fruto tan dulce? Algunos se preguntan cómo es que la muerte al ego puede traer satisfacción plena. Si el egoísmo es lo que la mayoría busca, satisfacer sus deseos, y si no los satisface, cree que no es feliz. Sin embargo, aquí encontramos lo contrario: es muerte a mis deseos por los deseos de Dios. En una oportunidad vino un niño que tenía 2 pececillos y 5 panes. Y esto nos ilustra estos dos principios que acabamos de hablar. Para este niño, la entrega de los pececillos y de los panes significa muerte a sus deseos, porque eso implicaba su almuerzo, implicaba su cena, pero decidió entregarlos, morir, a satisfacerse a sí mismo por satisfacer la necesidad de las multitudes, y se los pone en las manos del Señor Jesús. Ahora, esos 2 pececillos y 5 panes sirvieron para dar de comer a más de 20,000 personas, y sobró 12 cestas de pedazos que rebalsaban. ¿Se puede imaginar el impacto para ese niño? Lo que él pensó que era todo para él significó en sobreabundancia. Y esto es lo que a usted y a mí nos da temor. ¿Cómo es posible? No, yo no voy a renunciar a mis sueños, no voy a renunciar a mis propósitos. Hay algunos que dicen: no, esto es lo que yo quiero y esto lo voy a conseguir, no me importa, y entonces se mantiene en una obstinación, pero es algo completamente fuera de la voluntad de Dios. Y Dios dice: no, hijo, para que tú encuentres tu verdadera realización, tu verdadera felicidad, es que mueras a tus proyectos por mis proyectos, que mueras a la vanagloria de la vida por la gloria de Cristo, que le demos muerte a nuestra vieja naturaleza para que el Cristo resucitado pueda brillar a través de nosotros. Por eso Pablo decía: por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Cuán importante es que cada día esa cruz la podamos llevar. Significa que yo tengo que morir a mis propios deseos, mis propios planes, para que le dé espacio al propósito de Dios. Entonces, en esa combinación de esos dos elementos es donde fluye el placer. Dice la Biblia que cuando Jesús multiplicó los panes, todos quedaron saciados. ¿No es cierto que cuando terminamos de comer hay placer, hermanos? ¿O hay placer cuando uno come, sí o no? Entonces, ese placer espiritual, hermanos, es al que Dios nos quiere llevar. Cuando dice en la Biblia, en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, Dios nos ha preparado un banquete espiritual. Pero ahora Dios dice: hijo, mira, hay una gran multitud, hay una gran necesidad.
Ahora, ¿quiénes están dispuestos a morir a sus sueños, a morir a sus intereses personales por los intereses del reino de Dios? Entonces, es ahí donde vemos a un Pablo, hermanos, que manifiesta la sobrenaturalidad del Evangelio. Porque el Evangelio no consiste en palabras, pero consiste en poder. Es decir, en resultados. Y Pablo empezó a vivir esos hermosos y gloriosos resultados. Dentro de esos resultados que quiero mencionarle, le voy a mencionar 5 grandes resultados porque Pablo vivía en esa atmósfera de placer. Recuerde que Pablo se encontraba en la cárcel. Alguien puede tener felicidad y ser, hermano, lleno de toda la plenitud de gozo y de paz en medio de una situación tan difícil. Yo no sé cuál es la prueba que usted tiene, cuál es su cárcel, cuáles son sus cadenas, cuál es su problema. Pablo pasó 2 años preso en Roma en esta oportunidad cuando escribe esta epístola. Algunas veces nosotros creemos que si Dios nos quita los problemas, vamos a ser felices, pero no. Dios quiere que seamos felices en medio de los problemas. Y Dios en su momento nos sacará de la cárcel. Amén, hermano. Dios va a intervenir. Algunos se equivocan al pensar que si Dios me responde en lo que yo le estoy pidiendo, entonces voy a ser feliz. No, es al contrario. Mi felicidad no tiene que depender si existe problema o no existe, sino que mi felicidad tiene que depender que Cristo sí existe y vive en mí, y Cristo se manifiesta en mí, y Cristo hace que la cárcel se convierta en un palacio de oro, que se convierta mi situación en una gran oportunidad. Por eso vemos aquí, por lo menos quiero mencionarles 5 grandes capacidades cuando alguien ha llegado a tener esta clase de placer. El placer de Pablo lo dice aquí: para mí el vivir es Cristo. O sea, es su placer, es lo más grande que él pudo encontrar. Ahora encontramos una gran capacidad. La primera está en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La primera capacidad, cuando alguien tiene este placer, es que sabe interpretar su crisis a la luz de la soberanía de Dios. Cuando alguien se encuentra en su propia cárcel, en su propio problema, en una enfermedad, en una crisis económica, cuando alguien se encuentra bajo una extorsión, se encuentra bajo una amenaza, se siente totalmente desmoralizado porque su matrimonio, su familia está decayendo. Ahora, ¿qué es lo que lo va a mantener vivo a usted en medio de todo esto? Es que tenga el mayor de todos los placeres. Quiero decirle, estimado joven, algunos creen que casándose van a ser felices. La felicidad no está en el matrimonio, la felicidad no está en levantar empresas, la felicidad está en una persona, en Jesús de Nazaret. Entonces, si encontramos ese placer, vendrán momentos difíciles, ya sea en la empresa, en el matrimonio, en la familia, en el área de la salud, en el área nacional, pero en medio de todo podemos nosotros salir adelante. Y una de las cosas que afecta la crisis en la mayoría de las personas es que su mente no lo deja tranquilo, porque existe una cantidad de preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces esa angustia por saber el propósito, el saber el qué, es lo que lo está atormentando, que no lo deja dormir, que no lo deja caminar tranquilo, que lo hace mantenerse enfocado en el problema y no puede mirar las oportunidades que están a su alrededor. No puede ver la belleza de la vida, solo ve las cosas oscuras. ¿Por qué? Porque no está interpretando su crisis adecuadamente. Pero cuando alguien como Pablo tiene el mayor placer de su vida, aquella cárcel no le importaba a Pablo. ¿Por qué? Porque él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea que Pablo estaba viendo que la crisis era una gran oportunidad y por eso no le dio lugar a la angustia, no le dio lugar a la desesperación. Descansaba en el hecho de que estaba en las manos de Dios y entra en el reposo y en el gozo de Dios. Por eso cuando alguien puede interpretar
a la luz de la lógica de Dios, la circunstancia, no la lógica humana, entonces la persona puede vencer el ambiente más hostil que pueda tener. Eso lo vivió José cuando dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y ese es el significado de uno de los nombres de sus hijos que nacieron en Egipto. Dios me hizo fructificar. ¿Dónde? En la tierra de mi aflicción. Por eso que cuando alguien ha conocido el mayor de los placeres, entonces ese placer hace que su mente entre en conexión con la mente de Cristo, y la mente de Cristo le ayuda a interpretar la situación. Entonces dice, más bien han redundado para el progreso del evangelio. Una oportunidad. Entonces ayuda a la paz mental. En segundo lugar, cuando alguien tiene ese placer, no caerá en la tentación de rebelarse contra Dios. Pablo había servido a Dios por muchos años y estaba preso por predicar la palabra, pero no estaba resentido con Dios. Hay muchas personas resentidas con Dios, resentidos con miembros de la familia, resentidos con amistades, resentidos con la iglesia, resentidos con medio mundo. ¿Por qué? Porque no han tenido el mayor placer. Entonces estas personas se rebelan contra Dios. Es más, muchos de aquellos que se dicen ateos, realmente lo que son resentidos con Dios, porque creen que Dios nunca les protegió, nunca les guardó, nunca los cuidó. Entonces, como no interpretan adecuadamente su situación, se rebelan contra Dios. Entonces, una persona que tiene ese placer no caerá en la tentación de rebelarse contra Dios. Pero la tercera capacidad es que se regocija porque el ministerio de la predicación depende de Dios. Vean lo que dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vea esto, hermanos, cuán importante es el placer de Dios en la vida de alguien. ¿Por qué? Porque se enfoca en los resultados y no se enfoca en aquellos obstáculos en el camino. A través de la prisión de Pablo, la mayoría de los hermanos en Roma estaban predicando la palabra. Si habla de la mayoría, hablando más de un 50% de la iglesia, estaban predicando por todas partes. Muchos que nunca habían querido enseñar ni predicar, ahora lo estaban haciendo. Ahora vea qué interesante, hermanos. La predicación es una obra maravillosa de Dios, independientemente del instrumento que Dios use. Pero ahora vemos aquí a un instrumento de Dios, estaba preso, no estaba predicando libremente, pero la iglesia sí lo estaba haciendo. Así que, hermano, lo lindo aquí es que Cristo, como cabeza de la iglesia, Él es el que administra su cuerpo y Él es la que la vitaliza. Por eso Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, como Cristo es la cabeza, la Biblia así lo dice, que Cristo es la cabeza de su cuerpo, así lo dice. Y lo digo con mucho amor y mucho respeto. La cabeza de la iglesia no es el Papa, es Jesús de Nazaret. Es la cabeza de la iglesia. Digo esto porque es lo que dice la palabra. Entonces, eso me ayuda a confiar que cuando esté en mis prisiones, cuando esté en mi tribulación, entonces, ¿en quién voy a confiar? En mi cabeza. Mi cabeza es Cristo, que se hará cargo de aquella circunstancia. Entonces vemos acá
que dentro de la gente que estaba predicando, algunos lo hacían de buena voluntad, lo hacían por amor a Cristo, pero otros dicen que por envidia y por contención, es decir, por rivalidad. Es decir, algunos tenían el propósito de hacerse famosos, de buscar aplausos, de buscar oportunidades, de aprovecharse del ministerio. Pero otros no, otros predicaban sinceramente. Entonces, cuando Pablo se enfrenta ante esta situación, claro, eso trae tristeza por un lado al ver que unos lo hacen de una forma totalmente carnal y otros lo hacen de una manera espiritual. Y quiero que sepamos esto, hermano, eso prevalece hasta el día de hoy. Algunos están en el ministerio por buscar celebridad, otros están por ganancia, otros están por buscar alguna oportunidad de alguna posición, por aplauso, lo que sea. Otros por rivalidad, por competir, como que el libre mercado ha entrado en la iglesia por rivalizar con otras personas, con otros consiervos de Dios. Nosotros no tenemos por qué rivalizar. ¿Por qué? Porque somos del mismo equipo ganador de Cristo que se llama la iglesia. Nuestro enemigo no es mi hermano ni mi hermana, sino que es Satanás, contra quien yo tengo que combatir, pero no contra mi hermano. Entonces, pero había esa situación en el tiempo de Pablo, existe hoy en día, y lo digo con mucha claridad para que no nos desanimemos. Quizás usted está en su propia prisión y de repente se da cuenta de que algunos están haciendo las cosas, dicen que para Dios, pero no es para Dios, sino es para beneficio personal, un beneficio egoísta, un propósito totalmente vanaglorioso. Pero otros lo están haciendo por amor a Cristo y por amor a las almas. Entonces, Pablo, ¿cómo es que pudo él sobrellevar esta situación para que no se desanimase en la cárcel? Y él dijo, bueno, de todas maneras me gozo en que Cristo sea anunciado. Si unos lo hacen por buena voluntad y otros no lo hacen así, bueno, de todas maneras lo que me importa es que Cristo sea predicado. Ahora, el pago lo va a dar Dios. Eso va a ser al final. ¿Dónde? En lo que se conoce en el tribunal de Cristo. Entonces, algunos, miren, al morirse, dice, bueno, aquí terminó todo. No terminó todo para el cristiano. Luego nos vamos a presentar, cuando Jesús venga por su iglesia, a lo que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Luego vamos a pasar a lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Mientras está el tribunal de Cristo en el cielo, aquí en la tierra está la gran tribulación. Entonces, en el tribunal de Cristo van a ocurrir algunas cosas muy interesantes. Y lo dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el tribunal de Cristo, en otras palabras, es un tiempo de recompensa o de demérito, según lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, ¿quién es el que va a evaluar si alguien predicó el evangelio por contienda o por vanagloria? Lo estaba haciendo por un propósito carnal. ¿Quién conoce el corazón? Solo Cristo. Entonces el Señor va a decir, mira, predicaste, enseñaste, hiciste muchas cosas, pero lo hiciste para buscar aplausos. Entonces, bueno, eres salvo, pero te voy a decir algo, vas a perder el extra. Yo me recuerdo de niño, y a mí siempre me ha gustado el pan de dulce. Ya lo saben, ¿verdad? Cuando iba a las panaderías, me daban vendaje. ¿Se acuerdan? Hay un vendaje, una chachama. ¿Recuerdan de la chachama? Un salpor, lo que sea. Hoy en día no le dan a uno un vendaje, más bien le quitan a uno. En el tribunal de Cristo, ahí va a haber un vendaje. No lo merecemos, ya somos salvos, estamos ya en el cielo. Haber llegado al cielo, bueno, ya está todo. Pero al llegar al cielo,
Dios va a recompensar los propósitos con los cuales nosotros predicamos y enseñamos e hicimos la obra de Dios. Entonces Dios nos va a decir, como Él conoce el corazón, nos va a decir, mira hijo, todas las cosas que hiciste, algunas le hiciste para gloria mía, pero la mayoría le vamos a dar delete. ¿Por qué? Porque lo hiciste para que la gente te viera, para que te aplaudiera, para que dijeran, uy, qué gran hermano, qué gran hermana, uy, cómo Dios lo usa, wow. Y fuiste muy popular en la tierra, pero aquí en el cielo no vas a ser popular. Psst, démosle delete. ¿Y dónde está eso? En 1 Corintios capítulo 3. Y dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, es decir, sobre el mensaje de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿A qué día se está refiriendo? Al tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, oiga, la obra de uno cual sea, el fuego la probará. Hay dos listas acá de elementos que son combustibles y otros que no son combustibles. Madera, heno, hojarasca. El fuego la probará, esto se quema. ¿Qué significa? Que las obras que nosotros hicimos por aplauso, por vanagloria, por contienda, por competir con otro, por eso que en la iglesia, oiga esto, algunos hacen las cosas para competir con otro hermano que tiene un ministerio similar. ¿Quién es mejor? ¿Quién hace esto mejor? Entonces, como que estuviera en una pasarela que van modelando diferentes trajes, y entonces ¿quién tiene el mejor traje? ¿Quién tiene la mejor esto? ¿Quién tiene lo mejor? Entonces Dios va a decir, mira hijo, tú ocupaste mi ministerio como una pasarela, como una alfombra roja, porque como viste los de Hollywood y querías que tú fueras el mejor evaluado de todos, entonces ¿sabes qué? Te confundiste, por lo tanto no tendrá recompensa. El fuego la probará, es decir, será consumido, será quemado, es decir, esto no tiene valor aquí en el cielo. Serviste, sí, pero no tiene recompensa. Pero aquel que hizo las cosas para la gloria de Dios, eso es edificar con oro, con piedras preciosas. Entonces eso no se consume. Al contrario, el oro se purifica con el fuego. Las piedras preciosas brillan más con el fuego. Entonces, aquellos que han hecho la obra para la gloria y honra de Dios y por amor al prójimo, esto sí tiene recompensa en ese tribunal. Por eso Pablo dijo, bueno, a mí no me toca evaluar la tarea de ninguno, pero un día Dios lo va a hacer. Pero a mí lo que me importa ahorita, que Cristo sea predicado. Entonces, como él tenía ese mayor placer, entonces eso no le permitió deprimirse. Por eso cuán importante, hermanos, es tener el placer de Dios, porque hay muchas cosas en esta vida que tienen, hermanos, el poder de deprimirnos, de entristecernos, de abandonarnos, de llenarnos, hermanos, de un espíritu de depresión. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible? Y esto lo podemos ver, hermano, aún puede suceder dentro del mismo seno familiar, puede suceder en la iglesia, en el trabajo, que algunos hacen las cosas con un propósito, otros no. Algunos de los empleados son buenos empleados, otros no. Unos roban, otros no roban. Unos son fieles a la empresa, otros no lo son. Usted va a encontrar mucha gente que lo va a decepcionar, probablemente a su propio cónyuge, que usted piensa que ese cónyuge le amaba, pero de repente se da cuenta que no le ama y que no ha sido fiel. Entonces, todo ese tipo de cosas, hermano, en la vida existe, pero Dios no quiere que nos hundamos en eso, porque el que ha disfrutado del mayor placer, que es Cristo Jesús, se enfoca en los resultados finales y no en los obstáculos que hay en la vida. El cuarto objetivo, el cuarto, hermanos, elemento, característica de una persona que vive bajo ese placer maravilloso, es que le ayuda a descansar en la intervención de Dios en su vida.
y especialmente en su crisis. En el versículo 19 en adelante, Pablo, cuando está aquí en la cárcel, dice esta palabra: porque sé que por vuestras oraciones y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que si él moría por causa de Cristo, el objetivo de glorificar a Cristo se iba a llevar a cabo a través de su muerte. Pero si vivía de igual manera, sabía que el objetivo se iba a cumplir, que era glorificar a Cristo. Entonces, cuando una persona ha tenido esta bendición de estar viviendo en el mayor placer, entonces va a descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque no está pensando cuándo me voy a morir. Dice aquí, bueno, por causa de vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, seré liberado pronto. Pero si no, dice él, si no soy libre, si me matan aquí en la cárcel, de todas maneras, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él llegaba a entender que, por supuesto, haber vivido la vida para Cristo y tener la gloriosa esperanza de la bendición de la vida eterna, esto lo llenaba profundamente, porque sabía que su vida no iba a ser cortada el día de su muerte, sino que la muerte solamente se convierte en el transporte para ver el otro lado de la vida, y en este caso la vida eterna. Por eso él decía, para mí eso es muchísimo mejor, estar presente en Cristo. Él anhelaba eso. Por eso en los versículos que siguen dice, porque para el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé qué entonces escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. O sea, Pablo siempre vivía con ese deseo. Señor, ay, qué lindo el día que yo te vea, Padre. Si este día es, amén. Se gozaba, pero sabe que hoy en día hay muchos que no quieren morir porque le tienen miedo a la muerte. Y el estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Por eso que cuando un cristiano muere, está mejor que todos nosotros. Nosotros llorando y el que se murió está riéndose. ¿Qué le parece? Está feliz. Claro, si ha muerto en Cristo, si ha muerto en condenación, está sufriendo. Pero una persona que ha muerto en Cristo está gozoso, está feliz. Claro, es justo poder llorar por la muerte de un ser querido, pero sabiendo que esa persona ha muerto en Cristo, es muchísimo mejor para él o para ella. De ahí que entonces Pablo podía entonces interpretar esta situación bajo el descanso que en la soberanía de Dios el Señor iba a tomar la mejor decisión. Así que, hermano, no nos estemos preocupando cómo voy a hacer esto, cuál es la salida, cuáles son las puertas que tengo que tocar. Hermano, estamos viviendo en este momento en nuestro país y en el mundo entero momentos muy críticos y cada día se van a ir poniendo peor. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas y Jesús habló acerca de las profecías que iban a venir previo a su segundo advenimiento, las cuales nos hablan que serán cosas muy críticas, muy oscuras. Entonces eso se va a convertir en una prisión, en una cárcel, en una cadena. ¿Cómo voy entonces a manejar adecuadamente esa situación? ¿Me voy a entristecer? No, lo que tengo que hacer es deleitarme en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, la delicia verdadera está en Dios, no está en las cosas de esta tierra. Por lo tanto, abandonemos las cisternas rotas. Hermano, ¿desde cuándo el diablo tiene, hermano, razón? Él ha estado, hermano, haciendo publicidad, propaganda del pecado, y muchos la han creído. Y al creerle al pecado, se han llenado de una vida de derrota completa. ¿Por qué?
Porque no podemos nosotros ponerle la fe al pecado, sino la fe en la persona de Cristo. La felicidad está en Cristo, la verdadera plenitud está en Cristo. Yo quiero conocer a un pecador empedernido que me diga que es feliz. No existe, ni ha existido, ni va a existir, pero sí hay personas que pueden decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí hay personas que pueden testificar que la plenitud se encuentra en la persona de Jesús. Y eso es, hermano, lo que Dios desea. Pero otra bendición importante que nos lleva, hermanos, a tener una capacidad. Oiga, cómo ese placer no solamente nos da una capacidad para saber interpretar la crisis a la luz de la soberanía de Dios. Ese mayor placer nos ayuda a no caer en la tentación de rebelarnos contra Dios. Ese mayor placer nos ayuda a regocijarnos en los resultados y no ver los obstáculos. Ese mayor placer nos ayuda a descansar, que Dios va a intervenir en mi crisis cuando Él quiera. Y si Él no quiere, amén. Porque muchos no van a ver la respuesta en esta tierra, pero sí la verán en el más allá. Y la quinta capacidad, entre muchas otras, es que no le importa la grandeza, sino el ser siervo. A Pablo no le importaba la opinión de la gente. Ahora, para muchos, lo que opinan los demás es como que es la voz de Dios, la aprobación de Dios. Algunos son esclavos de los hombres. De hecho, Jesús dijo: no os hagáis esclavos de los hombres, porque siempre tratan de agradar al grupo social. Quieren agradar a la opinión de los amigos. Y estos son esclavos, aunque parecen libres, pero no lo son. Pero cuando alguien ha tenido el mayor placer de su vida, entonces las cosas cambian. Por eso que en el capítulo 2 de esta epístola, en el versículo 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo les pregunto en el nombre del Señor: ¿cuántos han sido beneficiados por la misericordia de Dios? ¿Cuántos han tenido la consolación de Cristo? ¿Cuántos han tenido el consuelo de Cristo, la comunión con Cristo, una respuesta de Cristo, un afecto entrañable? Hermanos, todos. Ahora, si todos hemos tenido esa bendición, entonces la exhortación que vemos aquí más adelante es sencillamente que nosotros, hermanos, tomemos la misma actitud que Jesús tomó. No buscar el primer lugar, sino buscar el servir a Dios y servir a los demás. ¿Por qué a algunos les cuesta lavarle los pies a Judas? ¿Por qué a algunos les cuesta poder hablar con una persona y puede hacer a un lado su hora de almuerzo, como lo hizo Jesús con la mujer samaritana? Aunque era hora del almuerzo, pero Jesús dejó el almuerzo a un lado que le traían los discípulos por estar ministrando a una mujer. ¿Por qué? Porque Jesús siempre vivió, como Él lo dijo: yo he venido para servir y no ser servido. Cuando alguien tiene el mayor placer en su vida, es como una vacuna contra la prepotencia, contra la soberbia. Es una vacuna contra el creerse superior a otros. Aquellos que son dictadores en su casa, dictadores en la oficina, dictadores en otros lados, hermanos, es porque son personas que lo único que les interesa sencillamente es satisfacerse a sí mismo. Lo mismo pasó con Judas. Cuando se derramó aquel perfume, dijo: lo hubiéramos dado a los pobres, pero era mentira. Él no tenía cuidado de los pobres. Ocupó la bandera de los pobres, pero para robar. Y eso lo hizo Judas. ¿Cuánta gente, hermanos, está desperdiciando la gran oportunidad como la tuvo Judas? Judas tuvo la oportunidad, vivió, disfrutó el placer, disfrutó la fuente de agua viva, pero luego él aceptó la cisterna rota que él mismo había edificado. Y esto lo llevó al fracaso. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos nosotros a reaccionar?
No esperemos, hermanos, situaciones complicadas, delicadas, que, hermanos, nos hagan reflexionar. No permitamos que las situaciones, hermanos, nos arrinconen contra el cerco para poder decir: el todo del hombre es temer a Jehová y apartarse del mal. Es mejor hacerlo ya, porque es la verdad. Entonces, a Pablo ya no le importaba la grandeza, por eso dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, Pablo, él no se veía más grande que nadie, él veía a los demás como superiores a él. ¿Por qué? Porque él estaba aceptando el mismo ejemplo de Jesús cuando dice: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ese fue el sentir de Cristo, ese fue el propósito de Cristo, el cual, oiga esto, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, oiga esto, siendo Dios mismo, teniendo todas las prerrogativas, teniendo, hermanos, los nombres maravillosos que Él tiene, el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, fiel y verdadero, el Alfa y la Omega, y podemos mencionar muchos nombres y títulos. Pero ¿qué título y nombre tiene usted y tengo yo? Si Dios tomó, hermanos, la decisión de hacer a un lado la prerrogativa, la grandeza divina, para poderse humillar, para bendecirle a usted y a mí, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque el diablo nos ha engañado, que somos grandes, que podemos hacer, que nos ha hecho sentir que somos todopoderosos, que todo, yo lo puedo hacer todo, que a mí nadie me ha ayudado. Hay algunos que se llenan la boca diciendo: yo me he labrado mi vida con mi esfuerzo, yo soy lo que soy y nadie me puede decir otra cosa. Son unos prepotentes y no saben que Dios le dio la oportunidad, le dio la vida, le dio la inteligencia, le abrió las puertas. Hermano, Dios es el que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre malos y buenos también. Hermano, Dios es bueno y el único que merece la gloria es Dios. El hombre y la mujer que se llena del mayor placer, entonces es como una vacuna, porque no quiere nunca tomar el primer lugar, sino ver a Cristo y ver a los demás como superiores a Él mismo. Ahora, Pablo por eso vivía feliz en la cárcel. Usted puede decir: ¿cómo? Si estaba prisionero. Es que la felicidad no depende de la circunstancia. Puede alguien estar en un lecho de enfermedad y con unos dolores intensos y es una enfermedad de muerte, pero si ha tenido el mayor placer de su vida, no se lo va a quitar el dolor, no se lo va a quitar el diagnóstico negativo, sino que será superado altamente por el placer de Cristo en su corazón. Por eso, hermanos, las situaciones se van a complicar y algunos van a pensar: me voy del país, cierro la empresa, dejo a mi familia. ¿Por qué? Porque toda la vida han estado viviendo para sí mismos. En otras palabras, somos altamente egoístas. Y el egoísmo nos da mala dirección, pero la buena dirección viene por parte del Señor. Entonces, finalizando Pablo este discurso, le dice a los filipenses, oigan bien esto, le dice, en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, los dos son enormes privilegios: el creer y el sufrir por causa de Jesús. Habrá momentos, hermanos, y lo digo con toda sinceridad porque lo dice la Biblia, en la lista que encontramos de los héroes de la fe en el capítulo 11 de los Hebreos. La última lista dice: los cuales no recibieron lo prometido.
Algunos reciben, otros a medio tiempo o a mediano plazo, y otros a largo plazo, es decir, no en esta vida, sino en la próxima. Entonces, la cárcel yo no la voy a poder quitar. Hay cosas que yo no voy a poder, hermanos, derribar, porque están dentro del propósito de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda vencer esa circunstancia, a pesar de que se muestre el poder del Evangelio, dándome un carácter que pueda, en primer lugar, no permitir que la grandeza me arruine mi vida, me lleve a descansar en que Dios va a intervenir, me ayude a poder ver los resultados y no tanto los obstáculos, me ayude a no caer en la tentación de rebelarme contra Dios y a saber interpretar la crisis a la luz de la soberanía de Dios y muchas cosas más. Ahora, si eso es así, hermano, entonces cuando vemos aquí que somos también llamados para sufrir también por Cristo, si Cristo sufrió por usted y por mí, ¿por qué nosotros no hemos de sufrir por el Señor? ¿Cuántas personas alrededor del mundo, muchos cristianos, están siendo perseguidos? Hermano, cada 11 segundos aproximadamente un cristiano en el mundo es asesinado por causa de su fe. Cosas horribles están sucediendo y esto se va a magnificar en lo que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque el cristiano que no va a querer comprometer sus convicciones, ese va a ser perseguido. Ahora, también hay otra clase de persecuciones, problemas que vienen a la vida. Y eso, hermano, algunas veces nos agobia y nos entristece, pero es aquí donde tenemos que enfocarnos y nos recuerda, la misma crisis nos recuerda, no, hijo, no te enfoques en el problema. Jesús me habla y me dice, hijo, aquí está tu solución está, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pablo vivía deleitándose en el Señor, por eso la epístola a los Filipenses se le conoce como la epístola del gozo. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios era el que llenaba la vida de Pablo. La pregunta es, ¿le entregaré los panes y los peces a Jesús como aquel niño o son para mí? Jesús, en una oportunidad, y con esto termino, habló de la parábola de la perla de gran precio. Hubo un hombre que vendió todo por una perla. Esa perla nos habla del placer, el mayor de todos los placeres, que es morir al egoísmo y vivir para la gloria de Dios. Cuando eso se da, entonces la persona en el momento que encuentra, disfruta como un anticipo, como una entrada de ese gozo, entonces vende todo, es decir, renuncia por la fe a las cisternas rotas que ha acabado a lo largo de su vida y llegará a decir como el apóstol Pablo, las cosas que para mí eran ganancia las estimo como pérdida. Por eso, hermanos, si queremos superar la crisis, necesitamos conocer el misterio del mayor placer. Y la decisión está en sus manos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Te pedimos perdón, Señor, por los altos niveles de egoísmo que hemos vivido. La verdad que nuestra vida no nos pertenece. Ya como hijos tuyos hemos sido comprados a precio de sangre. Pero ahora, Señor, nos encontramos vagando en el desierto como el pueblo de Israel, sencillamente por el egoísmo que había en ellos. Y no creyeron en el mayor placer. Y los que no creyeron no entraron en la tierra prometida. Señor, la tierra prometida es ahora. La tierra prometida es la que vivía Pablo en la cárcel. Qué lindo, Señor. Ahí se muestra la sobrenaturalidad del Evangelio sobre la injusticia, sobre el dolor, sobre la soledad, sobre el abandono. Cuando nos hace falta todo, lo tenemos todo. Señor, perdónanos. Hermano, hermana, yo le animo en el amor de Jesús que tome una decisión
y dígale al Señor: Señor, perdóname por ser egoísta. Si usted quiere repetir esta oración conmigo, le voy a ayudar, pero luego siga con sus propias palabras. Padre eterno que estás en los cielos, perdóname, Señor, porque he vivido para mí, para mis intereses, para mis deseos, para mi carnalidad. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Perdóname, Jesús, por haber creído la mentira del pecado como la felicidad de mi vida. Pero a partir de este día, Señor, renuncio a creer en el placer que supuestamente da el pecado. Solo es un engaño. Pero creo en el placer de morir a mí mismo y vivir para la gloria tuya. Señor, gracias. Acepto la invitación y la hago mía, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice a cada uno en este momento. Algunos, Señor, se han preguntado por qué no han podido abandonar algunas cadenas de pecado. Es porque le han creído a la supuesta felicidad que este pecado les da. Pero como es una mentira, Señor, y el renunciar a creer a esa mentira, suelta esas cadenas que han atrapado la mente y el corazón de esa vida. Ahora, Señor, al poner la fe en ti, son rotas esas cadenas, Padre. En el nombre de Jesús, mira a mi hermano, Señor, que no ha podido dejar aquellas cosas que tú conoces. A mi hermana, Señor, que ha estado luchando por mucho tiempo, Padre, y quiere vivir una vida en abundancia, Señor. Y algunos que están viviendo, Señor, bajo presión, bajo una cárcel de problemas, dificultades, cadenas, Señor, que han venido. Y de alguna manera, Señor, se sienten quizás frustrados porque creen que tú no tienes cuidado de ellos. Pero lo que tú quieres, en primer lugar, antes de sacarlos libres de esa situación, es que comprendan que la felicidad no está en la libertad de los problemas, sino que la felicidad está teniéndote a ti en medio del problema. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este momento queremos decir las palabras de Pablo en fe. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quiere repetir conmigo esta oración de Pablo? Dígalo en voz alta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hacemos nuestra esta palabra. Padre Santo, bendice a cada uno. Señor, tú le vas a abrir, Señor, grandes oportunidades. Oportunidades preciosas en medio del dolor, en medio, Señor, de las limitaciones. Ayúdale, Señor, ayuda a tu pueblo. Gracias, buen pastor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.